Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada capítulo sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez comentamos estrenos en cartelera, streaming, eventos cinematográficos, de vez en cuando hablamos de música. Cada ocasión es distinta y especial. Y bueno, a continuación Luis nos presentará el capítulo del día de hoy. Pues en esta ocasión vamos a hablar de Sujo, la nueva película de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que después de Sin Señas Particulares ahora regresan ya como codirectoras y coescritoras. Creo que también son coproductoras. Y pues bueno, este dúo está de vuelta en el cine mexicano con esta película que se presentó en la pasada edición de Festival de Sundance, donde ganó un premio a película. Bueno, en Wikipedia le ponen cine dramático mundial. No sé exactamente cuál es el título en inglés, pero se Sí, entiende. es el World Dramatic Competition de Sundance. Ok. Sí, ese no me lo sé. Pero bueno, Sí, gana este es premio. que tienen el World Dramatic Competition y tienen como la competencia estadounidense. Sí, ajá. Pues sí, Ujú. gana este premio. Pasa un rato para que se estrene ya en salas. Bueno, tenga su recorrido comercial. Pero también es la película que va a representar a México en los premios Oscar del próximo año. Que puede o no que quede nominada, pero bueno, es la que quedó escogida. Caja Y de pues, Schrödinger. exacto. Y pues Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Sí, es correcto. Yo sé lo de el World Dramatic Competition porque ahí participó mi amigo Harry Sama en el Ah, 2019 qué con Esto genial. no es Berlín. Y él me hizo esa aclaración. Pero bueno, pues Sujo, el segundo largometraje tanto de Fernanda Valadez como de Astrid Rondero. Ambas tienen su debut en largometraje por separado. Tanto, bueno, tú ya lo dijiste, Luis. Fernanda Valadez con Sin Seña para Particulares y Astrid Rondero con Los Días Más Oscuros de Nosotras. Sí. Una la dirige una y la otra la produce la otra, y la otra es viceversa. Una la dirigió Fernanda y la otra Astrid, y luego cambiaron papeles. Pero Ujú. ahora pues decidieron compartir los créditos de autoría. Entonces, por ende, Sujo es el segundo largometraje de ambas como autoras. Em, Trata de un niño en Tierra Caliente, Michoacán, en un pueblo, que es hijo de un sicario, Josué el Ocho, ¿no? Mm, y básicamente vemos lo que es la vida de este niño asediada por el crimen organizado, siendo que su padre es partícipe de él, y desde muy temprano en la película, este Josué es asesinado, y pues, por ende esto marcará de ahora en adelante el destino de Suho. Em, yo dejaría por ahí la sinopsis porque la película en sí es como una serie de viñetas donde vemos la película de Suho casi que por temporadas o por viñetas marcadas, ¿no? Yo desde aquí podría hacer una pequeña analogía que pues es muy similar a Moonlight de Barry Jenkins, ¿no? Sí, cierto. Ujú, Incluso comparte esa capitulación ujú. a través de personajes. Entonces creo que hasta ahí lo podría dejar la sinopsis. ¿Qué me ha parecido? Me va a resultar un poco difícil no hablar de Suho sin antes hablar de Sin Señas Particulares. Eh, Creo que primero, pues obviamente porque comparten el tema, pero también un poco pues por un poco la perspectiva que contraponen ambas películas. Y es que Sin Señas Particulares tenemos capítulo en el podcast Sí. de cuando la vimos en el 2021. Cuando la vimos previa al estreno comercial, porque ya se había podido ver en internet por el Festival de Cine de Morelia en el 2020. Ujú. A mí me parece de las mejores películas que se han hecho en el cine mexicano contemporáneo. Creo que es muy, ¿cuál es la palabra? Es muy pertinente el cómo aborda el tema del narcotráfico. Sí. Aparte de ser una película, pues sí, de realismo social, eh, que es un melodrama muy íntegro, o sea, sí es una película muy devastadora.
y que creo que te guarda su mejor golpe para el final de la película. Em, Básicamente la película te responde a la pregunta de qué es peor que te asesine el narcotráfico, ¿no? Y tiene rasgos como de western fordiano, o sea, tiene hasta esta arriba con The Searchers, de una madre que emprende una odisea para buscar a su hijo. Y Ujú. pues no sé, o sea, ya hemos hablado muchas veces de cine mexicano y que estas generalizaciones del cine melancólico versus el cine comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí, para mí Sin Señas Particulares es de las películas que resaltan en la cinematografía contemporánea. Ahora, yo con Suho sí debo de decir que sí, no necesariamente voy a ser de sus mayores entusiastas. Creo que es una película muy bien hecha, o sea, sí se nota Ujú. mucho este approach al cine indie internacional. De hecho, sí voy a estar regresándome a películas como After Sun o incluso al cine de Carla Simón. Ujú. Em, pero sí, o sea, sí es una película hecha con mucho cuidado, o sea, las encuadres son largos y las cineastas posicionan la cámara de una forma en que nos ocultan información, pero al mismo tiempo la escena se está contando de una manera eficiente. Es una película que no se cuenta de una manera convencional, sino que se cuenta a través de elipsis. Y sí, o sea, creo que también es una película que en sus mejores momentos te quiere impactar y lo logra. Entonces, sí creo que en ese sentido yo no podría discutir que es una película muy bien hecha. Ujú. Sí tengo un reparo que es que sí creo que de pronto sí es una película, y esta es la contraposición que hay con Señas Particulares, sí Ujú. creo que es una película que de pronto sí es muy romanticona, o sea, sí tiene rasgos de como realismo mágico, o sea, por ejemplo, uno de los personajes pivote en esta película es la tía de Zuko, que se Nemesia. llama Nemesia, exactamente. Y pues sí, ella como que le da ahí unas ondas de que esto es Sí, místico y sí. transiciones así bien locochonas. Y yo sí decía, híjole, a mí me sobra esto, o sea, sí, a mí me sobra un poquito. Y digo, cada quien decide cómo aborda su película, ¿no? Pero sí, de pronto sí sentí que esta película estaba en esa cuerda floja de sí soy ese ejercicio muy sensato y muy maduro, como sin señas particulares, y de pronto sí soy esta película, pues más romanticona, un poquito más convencional. De hecho, también voy a hacer comparaciones con películas gringas más convencionales a mi gusto. Eh, y al final la película creo que, pues sí, o sea, es muy marcadamente una respuesta sin señas particulares. Creo que el final está funcionando a mucha gente porque pues por algo está teniendo el, el ruido que está teniendo, pero pues a mí en lo particular como que sí se me pareció un final un poco endulcorado y yo como que lo justifico, yo mismo lo justifico, ahora sí que comentando la película conmigo mismo, pero bueno, ya tú también me darás tus opiniones, Luis diciendo, bueno, pues es que es una metáfora de que nosotros como país podemos cambiar para bien y a lo mejor no todo está perdido y así, pero sí siento que, al menos para mí, sí es una película que se estrena un poco en un mal momento porque, pues ahorita la crisis de violencia en el país está fatal, o sea, particularmente Culiacán es una zona de guerra literal. Hay tres cárteles ahorita matándose a muerte ahí y se están llevando los civiles que se cruzan, o sea, y es una situación gravísima. Entonces, como que de pronto decir, sí, Sujo me hace pensar que va a mejorar el país, pues yo no me siento así en este momento. Entonces, sí, en ese sentido yo sí me quedo con señas particulares porque esa otra película me refleja más para mí la situación del país, que es una de desgracia y una de un sabor muy, muy amargo. Entonces, yo creo que con eso resumiría mi comentario. O sea, Sujo creo que es una película muy bien hecha. Sí veo cómo continúan los temas Fernanda Valadez y Astrid Rondero, pero sí, yo creo que al menos en esta primera revisión que yo tuve no fui muy fan de esos tonos dulces que tiene la película. No sé a ti qué te haya parecido, Luis.
Pues yo estoy entre que sí, que no con lo que dices. O sea, creo que se me hace también un poco como complicado hablar de ella porque, no sé, la primera vez que la vi, sí me sacó mucho de onda. Yo, al contrario, creo que la primera parte donde están estos elementos romanticones de realismo mágico es lo que más me gustó. eh, Porque la película tiene una vibra atemporal. Ahorita que mencionaste que sí, sin señas particulares tiene una cuestión de western, creo que esa también, o sea, es una película que tú puedes trasladar a otra época y funciona perfectamente. Eh, son elementos que existían en el pasado, ¿no? O sea, puedes cambiar lo que es un sicario hoy por un bandido a finales del siglo XIX, o sea, tiene sentido, o sea, y creo que a mí me gustó eso, o sea, es una combinación ahí que me parece muy, que me parece muy interesante que alguien se esté aventando a hacerla en el cine mexicano y creo que lo hacen bien. Sí puedo aceptar que no es como la gran cosa después de todo, pero o sea, creo que hay momentos que yo dije, qué, qué gran película están haciendo estas mujeres, pero sí, creo que es una película como que me sube y me baja. Tiene sus momentos que digo, esto está muy bien y de repente no del todo. Y creo que también viene un poco de esta cuestión de las supuestas perspectivas que te pone con los capítulos que maneja. O sea, creo que no me acuerdo cuántos son, si son como 4 o algo Cuatro. así. Ajá, y cada uno te supone que la vida de Suho, ¿no? A partir de cierto personaje. Y digo, está bien, pero tampoco es como que lo hagan completamente así, ¿no? O sea, realmente Suho se queda siendo el protagonista en todo momento. Y está bien, pero siento que, por una parte, o sea, sí es una película que apunta a algo, y no es que se queda a medias, más bien es que para mí se queda como en ese punto en el que está pasando de lo muy bueno a algo que ya sería excelente. O sea, creo que no sé, no sabría decir qué la contiene, qué la mantiene al límite, pero sí, creo que para mí Suho es una película que pudo haber sido una gran, gran, gran película y siento que no lo es. Y eso suena como un poquito negativo, o sea, pero no, o sea, insisto que sigue siendo bastante buena. Eh, y, y creo que, o sea, también me pega eso mucho en la segunda mitad, de la que no creo que no podemos decir tanto, porque pues es mejor que la vayan a ver sin saber Ujú. gran cosa, pero, o sea, sí veo ahí cómo está la intención, sé a lo que quieren llegar y me gusta, pero sí creo que el camino que toman hasta se siente un poco ingenuo, como un poco, pues sí, o sea, sí siento que es una película que de repente sí está rozando en lo aspiracionista, como diría nuestro expresi, Sí. como muy confiando mucho en ciertas instituciones de que nos van a ayudar de alguna manera y creo que es ahí cuando si lo veo como de esa forma muy literal, a mí sí me pierde. Creo que de hecho, o sea, creo que es cuando la vi por primera vez es lo que salí como sintiendo, o sea, como que estaba pensando yo que Valadez y Rondero como que estaban poniendo mucha confianza en ciertas instituciones del país Ujú. para buscar ese cambio, ¿no? Al que dicen ellas que hay que impulsar. Y digo, ahí cada quien ya pues, sentirá eh, diferente, pero creo que, o sea, para mí la película al final sí, o no desde el final, o sea, desde el inicio, con todos estos elementos místicos y eso, o sea, sí te deja ver que es más bien, digamos, un cuento, un relato, fábula, se puede decir, que no debería ser tomado tan literal, eh, pero, pero es posible que lo tomes muy literal, ¿no? Pero sí, o sea, creo que ellas no querían que lo tomáramos tan literal. O sea, para mí la película sí quiere llegar a este punto en el que tú sientas que
que hay diferentes caminos para lo que está sucediendo en este momento. Y yo también pensé, o sea, ¿qué tan bien cae ese mensaje en este momento? O sea, ahí creo que sí sería cosa de también cada quien lo procesará como crea, o sea, como quiera. Tú dices que sí, o sea, a ti no te cayó del todo bien como ese mensaje en un punto en el que, pues sí está la situación probablemente en un pico bastante alto. Yo ahí considero que a lo mejor es justo en esos momentos donde necesitamos más de estas cosas, pero creo que al final, o sea, a mí me hubiera gustado un poquito, un camino un poco diferente, porque creo que la intención está bien, eh, la idea se transmite, pero hay puntos que para mí de esta película no que no funcionen, sino que están no están cocinados del todo, se puede decir. O sea, creo que ya encontraré cómo explicarlo bien eso, pero sí, o sea, para mí, eh, Suho está en un punto en el que con un poco más de trabajo podría haber pasado de una muy buena película a una excelente. Y creo que eso se refleja en el hecho de que esta no había hecho tanto ruido como Sin Señas Particular. O sea, esa película sí fue todo pues sí, casi un movimiento, ¿no? O sea, se escuchó desde muy temprano en el año, o sea, llegó a al Festival de Morelia, empezó a hacer mucho ruido desde ahí, y cuando llegó a cines también, o sea, todos estábamos, pues sí, al pendiente de lo que, de Sin Señas Particulares, y siento que eso no está pasando con Suho, y para mí, pues sí está un poco relacionado a eso, ¿no? A que realmente no llega al nivel que está apuntando. Puede ser. em, lo cierto es de que ahorita como que la distribución de películas en general está funcionando de una manera muy extraña. También. Y eso cuando se potencializa el cine mexicano, pues se descompone aún más, ¿no? Porque, o sea, Sí. verdaderamente qué películas mexicanas han funcionado recientemente, ¿no? Creo que si ahorita le preguntas a la... Mira, siempre la gente me dice a mí, oye, ¿hay algo bueno ahorita en el cine? Y pues la respuesta es casi siempre sí. O sea, sí, Pues sí. está esto y esto y esto y esto y he escuchado cinecluberos, ¿no? Pero, o sea, Sí. eh, yo creo que si ahorita le preguntábamos a mucha gente cuál es la película mexicana que está en cartelera, seguramente nos dirían que es esta película de terror que se llama, creo que Turno Nocturno, Turno que nocturno. by the way sí la quiero ver. Yo también. Porque sí, esa sí está en las paradas de camiones, tiene espectaculares, etcétera, etcétera, etcétera. Sujo, pues obviamente, pues mira, primero la distribuye Cinépolis Distribución. Ya cuando te distribuye Cinépolis Distribución, a mí muchas veces yo sí pienso, o sea, nadie más la quiso distribuir. Entonces, o sea, sí, sí, creo que en general ser cine mexicano ahorita es difícil. Y sí, o sea, em, no creo que Sujo pudiera replicar el ruido de Sin Señas Particulares porque se están estrenando en contextos muy distintos. Sin Señas Particulares era plena pandemia. Sujo, pues, ni siquiera es como que tú digas, ah, sí, es de la cineasta de Sin Señas Particulares, sino, no, es que son dos mujeres y ya tienes que dar el contexto completo, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí, pierde un poquito de fuerza. Y bueno, no sé, por ejemplo, otras dos películas mexicanas que para mí valdrían mucho la pena, justamente a las que les dedicamos un capítulo, Pedro Páramo y La Cocina. Pues dale, o sea, una igual y se vio más porque salió en Netflix, ¿no? Y la otra, pues si no es por Max, quién sabe si se hubiera visto aquí en México, ¿no? Yo conozco muy poca gente que ha ido a ver La Cocina y me parece una lástima porque me parece una grandísima película. Pero bueno, eso un poco en cuanto a posiblemente que no vaya a hacer mucho ruido. Vamos a ver qué pasa en la temporada de Arieles y si a lo mejor ahí le deciden dar una segunda corrida o así. Eso sí, y aprovecho para decirlo una vez. Para mí está muy cantado que esta es la que va a llevarse todos los Arieles. Sí, ya creo que ya está perfilada como la ganadora a mejor película y dirección y guión y actor y no sé qué tanto más le van a dar. Sí, probablemente. Eh, entonces, pues sí, vamos a ver si eso le da un segundo impulso. Pero bueno, regresando un poco a la opinión, pues sí, no podría contradecir nada de lo que acabas de decir, Luis. O sea, creo que son puntos que yo también comparto.
Yo creo, y yo también lo aclaro, mis reparos que yo digo no es como de que me desmerecen la película o que yo creo que sea una mala película, yo creo que es una muy buena película y está muy bien hecha Ujú, y yo la contrapongo con señas particulares y sigo, me queda claro que las hicieron las mismas personas, pero sí, o sea, sí, yo sí termino con ese tema un poco del tono y de la luz que tiene esta película. El realismo mágico creo que está bien hecho, pero no me pega de la forma en que me pega un buen realismo mágico. O sea, por ejemplo, ujú, si yo les quisiera recomendar un realismo mágico que a mi gusto y comparte muchas eh, similitudes en cuanto al contexto, yo les recomendaría La Paloma y el Lobo. Esa ujú, película es realismo mágico y así centradí. De hecho, esa y Largo Viaje hacia la Noche tienen ciertas rimas a mi gusto porque son películas muy elípticas, muy oscuras y son películas que no están apostando por un modelo de narrativa convencional. Suho te está haciendo las elipsis, te está haciendo la narrativa mística y te está ocultando información, pero puedes ver qué te está queriendo contar la película, ¿no? Es sí, esta historia trágica de un chico que vive en un contexto difícil y que su ujú, familia tiene ciertas personas en su vida que le dicen, no, no, no hagas esto. ujú, Y pues sí, o sea, el personaje va a emprender un camino y va a aprender cosas sí, y mira, termina a mi gusto, o sea, a mi gusto sí ya poniéndome muy pesado, sí llega a tener ciertas similitudes hasta con un cine gringo endulcorado, o sea, sé porque en el cine gringo está por excelencia la figura del maestro que viene a salvar la vida del maestro exacto, salvador, ¿no? sí, A la sociedad de los poetas muertos, ¿no? ujú, A lo Coda. O sea, existe este maestro que debería de estar en una liga de superhéroes, ¿no? Y aquí, aquí la maestra que sale en esta película se une a la liga. Es también una super maestra y también una sí, capaz de reformar vidas, ¿no? Y ese tipo de similitudes que hay con ese tipo de cine, sí digo, para mí Sujo sí está en esa cuerda floja de que como que sí es cine artsy a lo Afterson, a lo Alcarraz, pero también de pronto, pues, también una película maniqueísta y que pues, sí tiene un arco muy marcado al final, ¿no? sí, Entonces, y sí, está puesta por las instituciones que tú dices que sí es como de, claro, es una idea bonita y humanista, o sea, pues, yo sí quisiera apoyar, o sea, una institución sería la que apoya esta película, pero pues dale, o sea, siento que termina siendo una idea un tanto idealista. Entonces, pues sí, igual y como dices, no, no hay que tomársela tan literal, pero, insisto, yo mismo como que tratando de justificarme la mismo, digo, bueno, es que es una metáfora de que ujú, no hay que perder la esperanza, vendrán mejores tiempos, yo qué sé. Pero insisto, contrapongo con qué está pasando en el país, qué está pasando en el mundo y sí, no, no me siento con esos ánimos tan entusiastas de apoyar este idealismo per se. Pero bueno, de todo modo la película pues sí sigue teniendo su carga de oscuridad, de sordidez y funciona y pues queda. Yo creo que pues Fernanda Valerés y Astrid Rondero pues, siguen siendo cineastas muy, muy interesantes y van a seguir posiblemente en esta línea, entonces sí. pues a ver qué hacen después. Pues mira, creo que sí, o sea, es cierto, sí, todo lo que estás diciendo, o sea, me queda clarísimo. Para mí, creo que cuando la vi por primera vez, incluso escribí mi reseña, pasé de tener como reparos que pude ignorar para escribirla, pero una vez que ya la volví a ver hace un par de días, se fue como de, ok, creo que es más difícil justificarla y como es, o sea, no sé lo que yo decía, lo que tú dices, es una metáfora de esto, bla, 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 no hay que tomarlo tan literal, o sea, es como de, o sea, está bien, pero el hecho de que hay que hacer la maroma Ajá, para justificarlo, creo que es ahí cuando ya digo, esto no debería de hacer esto para poder disfrutar, entender, eh,
que me deje conmover la película, ¿no? O sea, no tendría que llegar a ese punto. Y sí, o sea, creo que para mí una de las cosas que más me saca de onda y que más me molestó es justamente ese tropo del maestro Salvador. Sí dije, pero ¿por qué? O sea, aparte de que el personaje es una mujer blanca argentina, y es como de, ok, había que pensar un poquito más en qué persona iban a poner en este papel, porque, porque en ese punto hasta ya está así casi rondando en el Salvador Blanco y es como, no no me encanta. Entonces, por eso creo que sí, o sea, yo vuelvo a lo mismo, o sea, esa película está llena de cosas que se pudieron haber resuelto mejor, se pudieron haber pensado mejor y habría sido otra cosa. Porque sí, así como está, concuerdo en que de repente sí parece una película pues más genérica, más sencilla, y que sí digo, okey, claramente por algo ganó premio en Sundance, y claramente por algo es la seleccionada para llegar al Oscar, ¿no? O sea, no sé qué otras podría decir que ahorita estarían bien para mandar a esa competencia, pero esta sí digo, pues que claro, o sea, nosotros vamos a ver una cosa de ella, pero en el extranjero van a decir como de: "No, pues claro, o sea, Sí. saliendo de la violencia con educación, con esto, bla, bla, o sea, qué padre, qué bonito, y es ahí cuando digo, o sea, no sé, creo que no se pierde el mensaje de las directoras, pero sí es fácil verlo, de una forma muy, no sé si manipuladora sería la palabra, pero, o sea, muy, pues, a lo mejor sí, un poquito Sí, yo manipuladora, o sea, sí creo que sí sería la palabra. sí, entonces creo que en el extranjero van a ver van a ver una película, pues, de las que les gustan, justamente estas, ¿no? ¿Cómo se llama esta de Sandra Bullock y de Blind Side o no Ándale, sé qué? sí, The Blind Side. Sí, no sé qué, obviamente aquí se llama como Cumpliendo un sueño o algo así, no sé. Sí, Ese tipo de películas, ¿no? Y yo siento mal porque, o sea, sí, le hemos como ligado a eso, pero, o sea, para mí, Sujo, o sea, cuando se trata de hacer una película que o sea, que sí se enfoca en, digamos, su tragedia, en su espacio. O sea, es una película, pues sí, es muy buena. Es una película que a mí sí me hace, pues, querer seguir a este personaje, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de él? Aunque ya tenga una idea de qué va a ser de él, pero, o sea, quiero verlo suceder, quiero ver que pase, me importa, ¿no? Desde un inicio creo que es un personaje que quieras o no, o sea, pues lo ves y es como de, claro, o sea, este niño algo tiene, ¿no? Que ujú, empatizas con él. Y y con su familia también, o sea, también esta cuestión de los personajes y eso, o sea, me parecen excelentes. Me gusta que son personajes, pues sí son complicados todos, o sea, todos ellos viven en un contexto en el que no pueden, pues, salir de ciertas cosas, o sea, no pueden dejar de tener cierto estilo de vida, aunque no quieran, aunque no les guste, y eso tú quisieras pensar como que, pero es que estos eran buenos, ¿no? Cuando eran niños y más tarde es como, pues es que no hay de otra, ¿no? Y me gusta eso porque, pues sí, es ahí cuando se relaciona mejor la cuestión de la realidad, lo que quiere reflejar la película. Pues así es lo que está viviendo mucha gente, ¿no? O sea, no es que quieran, no es que les guste, o sea, es que no hay de otra. Y aquí creo que lo ponen bastante bien ellas, es una perspectiva muy que viene de mucha empatía, que es lo que hablábamos la vez pasada con Anora, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que salen de ser tan empáticos, ¿no? O sea, no hay ni una pizca de que ellas estén juzgando a alguien aquí, o sea, es de que entienden que por el contexto así son las cosas. Entonces, así, por esas cosas, o sea, la película a mí me sigue pareciendo excelente. O sea, no es, sí es un reflejo de la realidad, pero es un reflejo muy, muy empático, en el que podemos, pues sí, dejar de ver a las personas que se encuentran en esa situación del narcotráfico y eso, pues, como cifras, o sea, como gente mala, o sea, hay personas, ¿no?, que están viviendo historias como esta, y sí, que dirás como,
Sí, o sea, tiene sus elementos fantásticos y todo esto, pero, o sea, yo sí pienso, pues, ¿cuántos no hay en una situación vagamente similar, no? O sea, creo que si buscas, probablemente haya alguien que esté viviendo algo relativamente similar a lo que este personaje o que estos personajes. O sea, es algo muy crudo. Y yo por eso creo que sí admiro la película. O sea, que es una película que sí sabe, que nace de un lugar de empatía, que nos quiere llevar a esa empatía. Lo hace de formas que a lo mejor no me encantan, pero al final creo que sí, o sea, sí aterriza, ¿no? O sea, el chiste es que sí aterriza. Entonces, o sea, para mí sigue siendo, pues sí, admirable, la verdad. Sí, pues yo creo que al final, como que sí estaría de acuerdo con estas últimas cosas que dices, o sea, que también creo que engloba un poco mi opinión en general, o sea, creo que mi parte favorita de esta película es el inicio, o sea, como que esta situación de ponerte, mira cómo los que en un inicio eran niños, pues se terminaron involucrando en el crimen organizado. Y sí, esa parte es la que más, yo en esos primeros capítulos, yo estaba muy entrado, o sea, por ejemplo, hay una Ujú. escena donde está Zuko en casa pues lo están ocultado en una casa y de pronto entra un sicario a buscarlo y le dicen como de, métete debajo de la mesa. Y toda la escena está en la perspectiva de debajo de la mesa. O sea, yo ahí estaba como de, Sí. wow, oh, ah, o sea, qué locura. Pero ya Sí, después, justamente llegamos al maestro Salvador y ya es cuando yo digo, ya, esto sí ya no me interesa tanto, ¿no? Y sí, o sea, ujú. creo que algo que sí está muy bien llevado esta película es el personaje de Zuko. O sea, te importa, pues es un testigo silencioso, pero que en ese silencio hay mucho en él que te importa, que entre otras cosas creo que es que luce muy adorable, ¿no? Sí, es como de Sí, al chavito. Entonces, o sea, eso creo que también está bien llevado a cabo. Y sí, con todo y que yo no soy fan del final, pues casi que creo que va a terminar siendo motivo de debate, ¿no? Posiblemente sí, en el extranjero lo vayan a aplaudir mucho, como de, oh, sí, los mexicanos tienen la oportunidad de salir adelante, ¿no? O sea, ujú. algo así me imagino. Entonces, pues ya cada quien dirá qué opina de eso. Esta página de la que luego hablamos fuera de este espacio que se llama Un Mundo Feliz pone la película mexicana más importante del año, ¿no? Y sí, es como de, pues sí, posiblemente sea la película mexicana más importante del año, ¿no? A mí no me Sí, interesa mucho eso, pero posiblemente sea cierto. Y nada, o sea, sí, todo lo que yo he dicho que son reparos para mí, no estoy diciendo que sea mala película ni nada, solo claramente hay partes que prefiero a otras. Y ya, pero bueno, al final de cuentas, como, como es la conclusión usual en este tipo de espacios, pues la opinión final la tenemos pues todos los que vayamos a ver la película y los que la discutamos, exacto. ¿no? Entonces, pues Pues con sí, eso cerraría yo. creo que a lo mejor nos quedamos un poco más en lo que nos, este, no sé si decir decepcionó o nos bajoneó de la película, pero eso da chance de que la vayan a ver y ustedes, pues vean todo lo bueno que sí tiene. O sea, creo que es que a veces a veces es más difícil decir qué te gusta que lo que no. Y creo que en este caso es como muy fácil decir que no está tan bien con la película, pero es que realmente hay tantas cosas que sí están excelentes. O sea, creo que es una película con una realización que está por muy encima de la gran mayoría del cine mexicano del momento. O sea, esta Rondero y Valadez están ya años adelante de muchos de sus contemporáneos y creo que si bien no creo que todos vayan a seguir por la misma línea temática y eso, yo esperaría que, pues, influyan, o sea, de la misma manera que decíamos también, que Ruiz Palacios influya en cómo se hace cine en México, o sea, no necesariamente lo mismo, pero que sí se aspire a otro tipo de cine. Y creo que aquí tal vez sí es lo mismo del narcotráfico y todo esto, cosas que ya sabemos o que ya hemos escuchado, pero sí creo que es una propuesta, pues, diferente. Entonces, yo ahí sí quiero ver, pues, tanto qué hacen ellas, como quienes, pues, quienes le quieran seguir el paso.
Entonces, pues con eso me voy bien. Con eso me voy como un poco más feliz, porque sí, ante todo, creo que sí estamos ante estamos en un punto muy interesante del cine nacional, que creo que vamos en buen camino. O sea, es lento, es muy, muy, muy lento, pero es un buen camino. Así que las propuestas de este año han estado muy interesantes. Entonces, pues ojalá sigamos así. Ojalá. Y pues bueno, si ya no hay nada más que agregar, igual y hasta aquí la dejamos. Hasta aquí lo dejamos y pues ya, gracias por habernos escuchado. Si llegaron hasta acá, suscríbanse, síganos y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.